estimados amigos, testigos de Jehová y público general. En esta oportunidad quisiera yo meditar sobre un problema que se ha presentado pues en Argentina con un testigo de Jehová llamado Pablo Albarracín, de unos 38 años de edad, que fue baleado en su país y que se encuentra en un estado bastante grave. Él es testigo de Jehová y desgraciadamente sus propios familiares, y en este caso su esposa, se ha opuesto tajantemente a que su marido reciba sangre, dado pues que la religión esta de los testigos de Jehová prohíbe la transfusión de sangre. Y lo curioso del caso es que su propia esposa está oponiéndose pues ante los médicos para que le hagan transfusión a su marido, ya que él ha firmado pues un documento que para que no le pongan o no le transfundan, como dicen ellos, sangre, si es que tuvieran una necesidad imperiosa de recibirla. Por lo tanto, acá nos preguntamos nosotros, ¿es esto realmente lo que Dios espera que haga un hijo suyo que ha sufrido a un accidente o un atentado que le pone pues en riesgo su vida? Eso es lo que Dios quiere, que no reciba sangre, que muera por su fe realmente. Es lo que espera Dios de un testigo de Jehová, de uno de sus hijos o de uno de sus seguidores, uno de sus fieles. A mí me parece un poco cruel, que lógicamente los testigos de Jehová sacan sus textos bíblicos para demostrar, ¿no?, de que la sangre, ¿no?, es sagrada, ¿no? Y por eso ellos se remontan a ciertos pasajes bíblicos para demostrar su posición. Por ejemplo, en Levíticos 3:17 dice: estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Vean ustedes que dice claramente que no hay que comer, ¿no es cierto? Ninguna grosura ni ninguna sangre. Está hablando de comer sangre, pero también habla que tampoco debemos comer grosura, es decir, grasa. Los testigos de Jehová, hipócritamente, farisaicamente, se limitan a decir, no, que no hay que comer sangre, porque es sagrada, pero no hacen caso a la otra parte que dice, ninguna grosura tampoco deben comer. ¿Y cuántos testigos de Jehová hay que se comen un buen trozo de carne de puerco o de cerdo con toda su grasa, o comen manteca, ¿no? O comen pues alimentos que son ricos en grasa y no dicen nada, no tienen ningún tipo de cuidado cuando se trata de comer grosura o grasa, pero sí para la sangre. Pero notemos pues que lo que se trata acá es comer. Cuando uno come, ese alimento o esa cosa que come, sea alimento o no, llega al estómago, actúan los ácidos gástricos, la descomponen y entran las enzimas, etcétera, y van degradando ese alimento y finalmente pasa por el intestino grueso, delgado, y así después es desechado como residuos fecales. Se degrada ese alimento, se destruye, ¿no? Se asimilan las partes buenas y se degrada lo que no sirve, se desecha. Pero no es así con la transfusión de sangre. La transfusión de sangre no es comer, y esto hay que entenderlo. Es pasar sangre de una persona a otra para que continúe viviendo, puesto que la sangre contiene elementos vitales que van a ayudar a la otra persona a sobrevivir y salir de su estado, debilitado, enfermizo, ¿no? Y le va a dar la vida. Eventualmente le va a dar la vida. Por supuesto que esta persona que ha dado la sangre, con el tiempo recupera lo que ha dado. El cuerpo produce su sangre. Y esta sangre pues se recupera al poco tiempo. Pero el asunto importante acá es que dar sangre para una transfusión no es comer. No se destruye, sino que sigue la vida en la otra persona.
para que esta otra pueda salvarse de un estado grave. Y esto es amor realmente hacia otra persona. Y más aún si es un familiar, es un hijo, es un padre. En Levítico 7:27 también dice: cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre el pueblo. Pero es solamente si comiere alguna sangre. Curiosamente, en Levítico 7:26, el versículo anterior, dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de animales ni de aves. No menciona la sangre humana, puesto que a nadie se ocurriría tomar sangre humana en esa época, salvo que fuera un vampiro, ¿no? Pero de todas maneras, se limita a no comer sangre de aves y de bestias en general. Pero es siempre comer, no habla de transfundir o de la transfusión de sangre, porque claro, tampoco existía en esa época. Pero ya el asunto es este, ¿no? Que una cosa es comer y otra cosa es recibir sangre de otra persona, la sangre que va a continuar fluyendo en el cuerpo, circulando en el cuerpo, y va a generar pues que esa persona que lo recibe viva. Esa sangre no se pierde, esa sangre va a darle vida, no se degrada. Así es que tengamos mucho cuidado pues con nuestras especulaciones. Los testigos de Jehová son unos hipócritas, porque si realmente ellos están prohibidos de comer sangre, o en este caso son ellos recibir sangre por una transfusión, tampoco podrían comer ninguna grosura. Lo dice claramente Levíticos 3:17. Sin embargo, este asunto de la grosura, de comer grosura, ellos lo pasan por alto, como si no hubiese este mandato, y se mandan sus buenos trozos de carne de puerco que ya viene con su grasa y otros tipos de alimentos grasosos. Así es que aquí hay una cosa que no entiendo. Pero lo cierto es que Jesús vino a este mundo y él, si bien no dio su sangre a través de una transfusión, él la derramó para que otros pudieran vivir. Él dispuso de su sangre y dijo: yo voy a entregar mi sangre, mi vida, para la redención de los hombres, para el perdón de sus pecados. Y por eso dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y esta vida, por supuesto, estaba en su sangre derramada. Él nos dio su vida, nos dio su sangre, derramó su sangre, murió en la cruz por nosotros. Él nos dio vida con su sangre. Él la derramó, ¿no es cierto? Y con ello nos dio vida. Tenemos fe en su sangre, nosotros somos merecedores también de ese perdón que viene por su sacrificio en la cruz, por su sangre. Así es que si Jesús dio su sangre para salvarnos, entonces nosotros también podemos dar nuestra sangre a otros para que se salven. Por supuesto, nosotros vamos a entregar nuestra vida para salvar a otros. Nosotros también podemos salvar a otros, ¿no es cierto? Porque dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Uno puede poner su vida por sus amigos. Por ejemplo, si viene un delincuente a asaltar a una persona y defiende a su amigo y recibe un balazo, pone su vida, derrama su sangre, salva a un amigo. Esta persona, ¿no es cierto? Se interpone entre el delincuente y su amigo, y recibe un disparo, derrama su sangre y muere. Ha derramado y ha dado su sangre por su amigo, ha dado su vida, ha dispuesto su propia sangre. Él sabía que podía derramar sangre por ese amigo, pone su pecho, recibe un balazo y queda muerto. Él entregó su sangre, la derramó, se fue al piso, a donde sea, se perdió. Si es un charco de sangre por ahí, tuvieron que limpiarlo y, en fin, terminó pues en la letrina, ¿no? Derramó su sangre, dio su vida, dispuso su vida para salvar a su amigo. Nosotros también podemos ser pues salvadores de otros amigos, dando nuestra propia sangre muchas veces para salvarlos. Jesús, mis estimados amigos, fue un gran ejemplo en este sentido. El apóstol Juan dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es importante.
nosotros también podemos dar nuestra sangre, derramar nuestra sangre por nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y esto podría incluir también la transfusión de sangre. Yo puedo disponer de mi vida para salvar a un hermano, para darle vida a un hermano. Puesto que si uno puede poner, digamos, su vida o disponer de su vida, y esta vida está en su sangre para salvar a un amigo, un hermano, uno también podría disponer su sangre para una transfusión, para salvar a su amigo o a su hermano. Y por eso pienso yo que la sociedad Guastave es una sociedad cruel, una sociedad diabólica, porque el diablo, estemos amigos, es el padre de la mentira y es además homicida. Juan 8:44. Jesús dijo que el diablo es mentiroso y es homicida. Y los testigos de Jehová, los líderes, son homicidas, porque ellos son responsables de tantas muertes de sus feligreses en vano, por una ley absurda que no tiene base bíblica. Y esto es grave, porque ellos van a tener que dar cuenta también de estos homicidios, porque es un homicidio. Dar una orden de que no reciban sangre es un homicidio, cuando pueden recibirlo, recibir a la sangre para salvarse. Y cuando un cristiano quiere salvar a un amigo dando su vida o su sangre, se lo prohíben. Esa es la realidad. Pero vamos a ver otro asunto. Si la vida está en la sangre, esto quiere decir que hasta la última gota de la sangre es sagrada, puesto que la sangre, en la sangre, según suponen los testigos de Jehová, ¿no? Contiene la vida, está la vida. Entonces, hasta la última gota es sagrada. Hasta la última gota. Uno no podría disponer su sangre, bajo ningún punto de vista, ni para una transfusión, ni para un análisis en el laboratorio. Nosotros tenemos que ser, pues, si somos, digamos, consecuentes, si los testigos son consecuentes, mejor dicho, y la sangre es sagrada, ellos no podrían disponer de ella ni para darla en transfusión, ni para darla para que sea analizada en el laboratorio a través de los clínicos ahí, ¿no? Los laboratoristas, para ver cómo está el nivel de azúcar, nivel de colesterol, de los triglicéridos, nivel en fin, de los azúcares en glóbulo rojo, glóbulo blanco, etcétera, ¿no? No podría uno hacerse análisis. Y hay gente que sufre de diabetes, que tiene que hacerse constantemente análisis de sangre para ver cómo está el nivel de su azúcar. Si uno saca cuenta pues, cuánta sangre le han sacado uno en análisis de sangre en su vida, puede salir pues prácticamente hasta medio litro, ¿no? Tanta sangre en esos subitos de prueba, ¿no? Y nadie dice nada. Ahí no, eso no, solamente dan mi sangrecita para un análisis nomás. Nada más, un poquito, Dios no se va a ofender. Total, son pues, ¿cuánto será? Pues 10 centímetros cúbicos, ¿cuánto será? No sé. Pues una cosa pequeñita. El Señor pues cierra un ojo, pues uno está haciendo una cosa por un bien, porque uno quiere saber cómo está su salud. No quiere darse cuenta cómo está para evitarse un infarto o un problema futuro. Quiere estar bien de salud y por eso pues da su sangre en el laboratorio para que se la analicen. Ay, no hay pecado, ay, Dios cierra un ojo. Sí, pero no dice la Biblia que quien no es fiel en lo poco, no lo es en lo mucho. Si uno no cumple en lo mínimo, ¿cómo va a cumplir en lo máximo? ¿No? Entonces, aquí hay un mandato. Si la sangre es sagrada, y esto implica hasta la última gota, no puede uno ir a un laboratorio a hacer ese análisis de sangre. Y cuando uno les pregunta a cualquier testigo de Jehová si alguna vez ha hecho un análisis de sangre, todos han hecho análisis de sangre y más de una oportunidad. Entonces todos estarían pues condenados, porque todos disponen de su sangre o han dispuesto de su sangre para entregar al laboratorio para que luego sea arrojada a la letrina, o al excusado, o al tacho, o a la basura. Esa es la realidad. Uno ha dispuesto parte de su vida para que termine descartada esa sangre, esa vida en la basura. Porque así termina pues nuestra sangre en los análisis, en el laboratorio. ¿Dónde termina? Termina pues quién sabe, arrojadas en el laboratorio, en la letrina, o de repente pues acumularán a todas las sangres que están sacando para hacer una bolsita y usarla luego para una transfusión. No sé, quién sabe, no tengo yo la certeza. Pero hay que tener mucho cuidado. Si realmente la sangre es sagrada hasta la última gota,
todos los testigos de Jehová están en falta, están en pecado, si se quiere, porque han dispuesto de su sangre, ¿no es cierto? Han dispuesto de su sangre, que no debieran haber dispuesto, ¿no? Para darla al laboratorio para que la analice. El asunto de la transfusión de sangre, el concepto es que uno está disponiendo de su vida, según los testigos de Jehová, para darla a otra persona, y uno no debe hacer eso porque es sagrada, la sangre es sagrada. No es tanto la transfusión, sino que ellos consideran la sangre sagrada, y uno no puede disponer de su sangre para darla a otro, porque ahí está la vida. Es sagrada, dicen ellos, sagrada la sangre. Uno no puede disponer de su vida. Pues si ese es el caso, repito, tampoco está permitido que una persona disponga de su vida para hacerse, digamos, con parte de su vida que está en la sangre, para hacerse un análisis de sangre en el laboratorio. 10 centímetros cúbicos de sangre son 10 centímetros cúbicos de vida que está dando, que está disponiendo. Uno dirá, bueno, eso no es nada con relación pues a 250 centímetros cúbicos o 500 centímetros cúbicos de sangre que uno podría dar para una transfusión. Pero estamos hablando acá de cosas que tienen que ver con principios. Si es así cierto que uno no debe dar sangre porque está la vida ahí, así sean 10 centímetros cúbicos, uno no debe darla. Puesto que la vida está hasta en la última gota de la sangre. Por lo tanto, todos los testigos de Jehová están condenados. Cada vez que va un testigo de Jehová al laboratorio para hacer su análisis de sangre, para que les traigan de su vena una cantidad regular de sangre para poner en sus tubitos de prueba, ¿no? Ya están disponiendo de su vida. Vida que según ellos es sagrada. Entonces, dejémonos de hipocresías. Los testigos de Jehová son unos hipócritas. Y por otro lado, repito, si está prohibido comer sangre, o como dicen los testigos de Jehová, recibir sangre por transfusión, que es diferente para mí, tampoco debieran comer grosura de ningún tipo de animal. Y los testigos de Jehová no obedecen este mandato, simplemente lo pasan por alto. Vean ustedes la contradicción, la forma como los testigos de Jehová proceden en forma contradictoria, que no tiene sentido. Bueno, estimados amigos, eso es todo lo que yo quería decirles ahora. Simplemente se lo dejo para que lo reflexionen, lo mediten. Y será pues hasta otra oportunidad. Un buen trozo de carne de puerco o de cerdo con toda su grasa. O comen manteca, ¿no? O comen pues alimentos que son ricos en grasa y no dicen nada. No tienen ningún tipo de cuidado cuando se trata de comer grosura o grasa, pero sí para la sangre. Pero notemos pues que lo que se trata acá es comer. Cuando uno come, ese alimento o esa cosa que come, sea alimento o no, llega al estómago, actúan los ácidos gástricos, las componen y entran las enzimas, etcétera, y van a degradando ese alimento y finalmente pasa por el intestino grueso, delgado, y así después es desechado como residuos fecales. Se degrada ese alimento, se destruye, ¿no? Se asimilan las partes buenas y se degrada lo que no sirve, se desecha. Pero no es así con la transfusión de sangre. La transfusión de sangre no es comer, y esto hay que entenderlo. Es pasar sangre de una persona a otra para que continúe viviendo, puesto que la sangre contiene elementos vitales que van a ayudar a la otra persona a sobrevivir y salir de su estado, digamos, debilitado, enfermizo, ¿no? Y le va a dar la vida. Eventualmente le va a dar la vida. Por supuesto que esta persona que ha dado la sangre, con el tiempo recupera lo que ha dado.
el cuerpo produce su sangre. Y esta sangre pues se recupera al poco tiempo. Pero el asunto importante acá es que dar sangre para una transfusión no es comer, no se destruye, sino que sigue la vida en la otra persona, para que esta otra pueda salvarse de un estado grave. Y esto es amor realmente hacia otra persona. Y más aún si es un familiar, es un hijo, es un padre. En Levítico 7:27 también dice, cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre el pueblo. Pero es solamente si comiere alguna sangre. Curiosamente, en Levítico 7:26, el versículo anterior, dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de animales ni de aves. No menciona la sangre humana, puesto que a nadie se ocurriría tomar sangre humana en esa época, salvo que fuera un vampiro, ¿no? Pero de todas maneras, se limita a no comer sangre, ha dado su vida, ha dispuesto su propia sangre. Él sabía que podía derramar sangre por ese amigo, pone su pecho, recibe un balazo y queda muerto. Él entregó su sangre, la derramó, se fue al piso, a donde sea, se perdió. Si es un charco de sangre por ahí, tuvieron que limpiarlo y, en fin, terminó pues en la letrina, ¿no? Derramó su sangre, dio su vida, dispuso su vida para salvar a su amigo. Nosotros también podemos ser pues salvadores de otros amigos, dando nuestra propia sangre muchas veces para salvarlos. Jesús, mis estimados amigos, fue un gran ejemplo en este sentido. El apóstol Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es importante. Nosotros también podemos dar nuestra sangre, derramar nuestra sangre por nuestros hermanos. ¿No es cierto? Y esto podría incluir también la transfusión de sangre. Yo puedo disponer de mi vida para salvar a un hermano, para darle vida a un hermano. Puesto que si uno puede poner, digamos, su vida o disponer de su vida, y esta vida está en su sangre para salvar a un amigo, un hermano, uno también podría disponer su sangre para una transfusión, para salvar a su amigo o a su hermano. Y por eso pienso yo que la sociedad Guastave es una sociedad cruel, una sociedad diabólica, porque el diablo, estimados amigos, es el padre de la mentira y es además homicida. Juan 8:44. Jesús dijo que el diablo es mentiroso y es homicida. Y los testigos de Jehová, los líderes, son homicidas, porque ellos son responsables de tantas muertes de sus feligreses en vano, por una ley absurda que no tiene base bíblica. Y esto es grave, porque ellos van a tener que dar cuenta también de estos homicidios, porque es un homicidio. Dar una orden de que no reciban sangre es un homicidio, cuando pueden recibirlo, recibir a la sangre para salvarse. Y cuando un cristiano quiere salvar a un amigo dando su vida o su sangre, se lo prohíben. Esa es la realidad. Pero vamos a ver otro asunto. Si la vida está en la sangre, esto quiere decir que hasta la última gota de la sangre es sagrada, puesto que la sangre, en la sangre, según suponen los testigos de Jehová, ¿no? Contiene la vida, está la vida. Entonces, hasta la última gota es sagrada. Hasta la última gota. Uno no podría disponer su sangre, bajo ningún punto de vista, ni para una transfusión, ni para un análisis en el laboratorio. Nosotros tenemos que ser, pues, si somos, digamos, consecuentes, si los testigos son consecuentes, mejor dicho, y la sangre es sagrada, ellos no podrían disponer de ella ni para darla en transfusión, ni para darla para que sea analizada en el laboratorio de aves y de bestias en general. Pero es siempre comer, no habla de transfundir o de la transfusión de sangre, porque claro, tampoco existía en esa época. Pero ya el asunto es este, ¿no? Que una cosa es comer y otra cosa es recibir sangre de otra persona, la sangre que va a continuar fluyendo en el cuerpo, circulando en el cuerpo, y va a generar pues que esa persona que lo recibe viva. Esa sangre no se pierde, esa sangre va a darle vida, no se degrada. Así es que
tengamos mucho cuidado pues con nuestras especulaciones. Los testigos de Jehová son unos hipócritas, porque si realmente ellos están prohibidos de comer sangre, o en este caso son ellos recibir sangre por una transfusión, tampoco podrían comer ninguna grosura. Lo dice claramente Levíticos 3:17. Sin embargo, este asunto de la grosura, de comer grosura, ellos lo pasan por alto, como si no hubiese este mandato, y se mandan sus buenos trozos de carne de puerco que ya viene con su grasa y otros tipos de alimentos grasosos. Así es que aquí hay una cosa que no entiendo. Pero lo cierto es que Jesús vino a este mundo y él, si bien no dio su sangre a través de una transfusión, él la derramó para que otros pudieran vivir. Él dispuso de su sangre y dijo, yo voy a entregar mi sangre, mi vida, para la redención de los hombres, para el perdón de sus pecados. Y por eso dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y esta vida, por supuesto, estaba en su sangre derramada. Él nos dio su vida, nos dio su sangre, derramó su sangre, murió en la cruz por nosotros. Él nos dio vida con su sangre. Él la derramó, ¿no es cierto? Y con ello nos dio vida. Tenemos fe en su sangre, nosotros somos merecedores también de ese perdón que viene por su sacrificio en la cruz, por su sangre. Así es que si Jesús dio su sangre para salvarnos, entonces nosotros también podemos dar nuestra sangre a otros para que se salven. Por supuesto, nosotros vamos a entregar nuestra vida para salvar a otros. Nosotros también podemos salvar a otros, ¿no es cierto? Porque dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Uno puede poner su vida por sus amigos. Por ejemplo, si viene un delincuente a asaltar a una persona y defiende a su amigo y recibe un balazo, pone su vida, derrama su sangre, salva a un amigo. Esta persona, ¿no es cierto? Se interpone entre el delincuente y su amigo, y recibe un disparo, derrama su sangre y muere. Ha derramado y dado su sangre por su amigo, a través de los clínicos allí, ¿no? Los laboratoristas, para ver cómo está el nivel de azúcar, nivel de colesterol, de los triglicéridos, nivel en fin, de los azúcares, glóbulo rojo, glóbulo blanco, etcétera, ¿no? No podría uno hacerse análisis. Y hay gente que sufre de diabetes, que tiene que hacerse constantemente análisis de sangre para ver cómo está el nivel de su azúcar. Si uno saca cuenta pues, cuánta sangre le han sacado uno en análisis de sangre en su vida, puede salir pues prácticamente hasta medio litro, ¿no? Tanta sangre en esos subitos de prueba, ¿no? Y nadie dice nada. Ahí no, eso no, solamente dando mi sangrecita para un análisis nomás. Nada más, un poquito, Dios no se va a ofender. Total, son pues, ¿cuánto será? Pues 10 centímetros cúbicos, ¿cuánto será? No sé. Pues una cosa pequeñita. El Señor pues cierra un ojo, pues uno está haciendo una cosa por un bien, porque uno quiere saber cómo está su salud. No quiere darse cuenta cómo está para evitarse un infarto o un problema futuro. Quiere estar bien de salud y por eso pues da su sangre en el laboratorio para que se la analicen. Ay, no hay pecado, ay, Dios cierra un ojo. Sí, pero no dice la Biblia que quien no es fiel en lo poco, no lo es en lo mucho. Si uno no cumple en lo mínimo, ¿cómo va a cumplir en lo máximo? ¿No? Entonces aquí hay un mandato. Si la sangre es sagrada, y esto implica hasta la última gota, no puede uno ir a un laboratorio a hacer ese análisis de sangre. Y cuando uno les pregunta a cualquier testigo de Jehová si alguna vez ha hecho un análisis de sangre, todos han hecho análisis de sangre y más de una oportunidad. Entonces todos estarían pues condenados, porque todos disponen de su sangre o han dispuesto su sangre para entregar al laboratorio para que luego sea arrojada a la letrina, o al excusado, o al tacho, o a la basura. Esa es la realidad. Uno ha dispuesto parte de su vida para que termine descartada esa sangre, esa vida en la basura. Porque así termina pues en nuestra sangre en los análisis en el laboratorio. ¿Dónde termina? Termina pues quién sabe,
arrojadas en laboratorio, en la vitrina, o de repente pues acumularán a todas las sangres que están sacando para hacer una bolsita y usarla luego para una transfusión. No sé, quién sabe, no tengo yo la certeza. Pero hay que tener mucho cuidado. Si realmente la sangre es sagrada hasta la última gota, todos los testigos de Jehová están en falta, están en pecado si se quiere, porque han dispuesto de su sangre, ¿no es cierto? Han dispuesto de su sangre, que no debieran haber dispuesto, ¿no? Para darla al laboratorio para que la analice. El asunto de transfusión de sangre, el concepto es que uno está disponiendo de su... Estimados amigos, testigos de Jehová y público general, en esta oportunidad quisiera yo meditar sobre un problema que se ha presentado pues en Argentina con un testigo de Jehová llamado Pablo Albarracín, de unos 38 años de edad, que fue baleado, ¿no? En su país y que se encuentra en un estado bastante grave. Él es testigo de Jehová y desgraciadamente sus propios familiares, y en este caso su esposa, se ha opuesto tajantemente a que su marido reciba sangre, dado pues que la religión esta de los testigos de Jehová prohíbe la transfusión de sangre. Y lo curioso del caso es que su propia esposa está, oponiéndose pues ante los médicos para que le hagan transfusión a su marido, ya que él ha firmado pues un documento que no se, para que no le pongan o no le transfundan, como dicen ellos, sangre, si es que tuvieran una necesidad imperiosa de recibirla. Por lo tanto, acá nos preguntamos nosotros, ¿es esto realmente lo que Dios espera que haga un hijo suyo que ha sufrido a un accidente o una, digamos, un atentado que le pone pues en riesgo su vida? Eso es lo que Dios quiere, que no reciba sangre, que se muera, que muera por su fe realmente. Es lo que espera Dios de un testigo de Jehová, de uno de sus hijos o de uno de sus seguidores, uno de sus fieles. A mí me parece un poco cruel, que lógicamente los testigos de Jehová sacan sus textos bíblicos para demostrar, ¿no?, de que la sangre, ¿no?, es sagrada, ¿no? Y por eso ellos se remontan a ciertos pasajes bíblicos para demostrar su posición. Por ejemplo, en Levíticos 3:17 dice: estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Vean ustedes que dice claramente que no hay que comer, ¿no es cierto? Ninguna grosura ni ninguna sangre. Está hablando de comer sangre, pero también habla que tampoco debemos comer grosura, es decir, grasa. Los testigos de Jehová, hipócritamente, farisaicamente, se limitan a decir, no, que no hay que comer sangre, porque es sagrada, pero no hacen caso a la otra parte que dice, ninguna grosura tampoco deben comer. ¿Y cuántos testigos de Jehová hay que se comen